Regresamos con argumentos. Gracias por seguir en sintonía en este espacio a través de la señal de Globovisión. Hablamos de la educación en nuestro país, también desde las propuestas que están surgiendo tanto del sector privado como de distintas organizaciones y asociaciones de maestros, pero también queremos escuchar las demandas. Nuestra compañera Suriemi González hizo también un material. Ella entrevista a la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, Carmen Teresa Márquez. Vamos a escuchar también la visión que tiene la señora Carmen Teresa Márquez. Buenas tardes, Rosa, y a la audiencia de Argumentos. Como lo mencionas, conversamos con la profesora Carmen Teresa Márquez, quien es presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, quien hizo exigencias al gobierno nacional y las áreas donde éste debe invertir para recuperar el sistema educativo. Además, le consultamos por su opinión del reciente anuncio que hizo la ministra Yelitza Santaella el pasado 16 de enero, donde comunicó que ahora el sexto año de la escuela técnica va a valer como el primer año universitario. Veamos. Nosotros le exigimos al patrono, al gobierno, invertir en educación para que existan una buena calidad en la educación. Sí hay programas que están informando la propia ministra de Educación que se van a hacer escuelas técnicas, escuelas de 6 años. Claro que eso es bueno para los niños y los jóvenes. Claro que no, en un país donde la educación estuviese a la altura y si las escuelas técnicas en las condiciones en que estaban antes, claro que es bueno que un joven salga de 6 años con un trabajo, con un oficio, pero como un joven que ni siquiera ve las materias esenciales como la matemática, la biología, química, física, en 5.º año, porque no hay profesores. Ese es otro problema que está pasando ahorita en la educación en Venezuela. Nos estamos quedando sin maestros. En estos últimos 2 años, más de 100.000 maestros han abandonado las escuelas. Otra de las cosas que hay déficit en las escuelas es el programa alimentario, que en muchas escuelas no llega el programa alimentario. O sea que realmente este gobierno tiene que dedicarle mucho a la educación, tiene que invertir en la educación para que existan maestros bien pagados, escuelas en buenas condiciones, con servicios, con electricidad, con agua potable, con las tecnologías que realmente se exigen para la era, para la época. Y entonces realmente esas escuelas en este momento están en pésimas condiciones. Creo que hay un 50% de las escuelas en el país trabajando horario mosaico. Trabajan 3 días a la semana, 2 días a la semana, pero eso realmente no puede pasar, eso no es normal, porque los niños deben ir a clase los 5 días a la semana. Por eso le exigimos al gobierno salarios dignos para los maestros, para que los maestros se puedan trasladar, tengan cómo trasladarse y estar realmente dando sus conocimientos a los niños de lunes a viernes. Eso es lo ideal y lo correcto. Teresa Márquez recordó que los docentes del sistema educativo público, algunos ganan un salario mínimo de 130 bolívares, mientras que otros de mayor nivel devengan un salario alrededor de $20. Esto comparándola con la canasta básica que está por encima de los $500 según estimaciones gremiales. Hace un llamado a que se realicen los ajustes salariales y que se mejoren las condiciones laborales. Con este aporte regresamos contigo, Rosa. Regresamos, gracias Oriemi por ese informe. Bueno, escuchábamos allí la visión de la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros, hablaba de temas importantes como el programa de alimentación escolar, que también en muchas escuelas ha decaído, no cuentan con quizá las suficientes proteínas y esto también es importante, que nuestros pequeños se puedan alimentar bien, una buena alimentación les asegura estar bien en el colegio. Aquí llegamos a momentos más críticos aún, donde incluso algunos niños iban a la escuela sin desayunar y eso todavía ocurre en algunos sectores que a veces no tienen para desayunar y muchas veces las comunidades se organizan o algunos maestros. Y sé de esto porque, bueno, son historias del día a día que uno escucha de compañeras, madres, de la situación en distintos colegios públicos y quizá algunos subsidiados también está ocurriendo esta situación que se escapa, ¿no? Colegios de la Asociación Venezolana de Educación Católica donde vemos esa diferencia, que ofrecen un subsidio, pero hay niños que de verdad no cuentan con los recursos incluso para poder alimentarse bien. Es una problemática que tiene diferentes aristas, ¿no?
Bueno, bien, escuchando un poco y retomando el segmento anterior, ¿no? Escuchando un poco a la presidenta de la Federación Venezolana de Maestros. Yo, así como ella extiende una invitación y exhorta al gobierno revolucionario, yo también le hago una invitación a la compañera. No vamos a negar que existen algunas realidades, como lo conversé en los segmentos anteriores. Existen unas realidades que nosotros estamos abocados a solventarlas. Y hablo como poder popular, como movimiento social. Claro, no eres Pero también representante del es ministerio, así, sino como un como movimiento movimiento de social maestros. que está buscando de generar soluciones y apoyar a nuestro gobierno, que sabemos muy bien que está haciendo de tripas corazones. Pero también le hago la invitación, o sea, cuando hemos escuchado de la Federación Venezolana de Maestros un planteamiento que permita la evolución, el avance, el progreso, que generen propuestas significativas para la educación. O sea, se han dedicado durante los últimos 20 años a generar quejas, críticas, y es una observación. Fíjate que el mejor ejemplo que podemos tomar nosotros es el maestro Luis Beltrán Prieto Figueroa. Luis Beltrán Prieto Figueroa, en su momento, en su contexto, ¿qué hizo el maestro Prieto? Bueno, ideó todos los mecanismos existentes para el momento para la organización. Creó el IPASME, creó el INSES, creó la misma Sociedad de Maestros de Educación Primaria. Entonces, yo creo que el momento está no para seguir señalando quién es el culpable, dónde está la culpa, sino vamos a construir entre todos qué planteamos los diferentes sectores que hacemos vida dentro de nuestro gobierno y dentro de nuestra política nacional y qué vamos a hacer. Porque fíjate otro elemento, cuando se inició el proceso de profundización con la educación bolivariana y nace la colección Bicentenario, que fueron estos libros diseñados por maestros venezolanos, maestros de las mismas universidades, de la Central, de la Católica, del Pedagógico y de otras universidades que imparten la educación, cuál fue la postura de muchos sectores que hoy están exigiendo o asumen una vocería, fue rechazar inmediatamente lo que fue la colección bicentenaria, rechazaron las canaimitas. Entonces, no podemos seguir generando o no podemos seguir permitiendo que se genere la situación de conflicto y queja, sino que vamos a organizarnos, como bien lo decía en segmentos anteriores, y ver qué podemos hacer. O sea, la solución la tenemos somos los venezolanos. Nosotros no podemos esperar una solución de afuera ni una solución divina, sino que vamos a organizarnos. Tenemos unas debilidades, tenemos unas situaciones, nudos críticos que tenemos que resolver, pero solamente somos nosotros los que lo vamos a resolver. El maestro tiene una capacidad inmensa de resolver conflictos. El maestro tiene una creatividad inmensa para los momentos difíciles. Yo creo que en este momento es el momento del encuentro, el momento de la escucha, el momento de construir de forma colectiva qué vamos a hacer, pero qué vamos a hacer como magisterio venezolano, qué vamos a hacer como maestros y maestras que, bueno, tenemos una realidad, cómo recuperamos eso que Luis Beltrán en un momento planteó como fue el IPASME. Muchos de los que estudiamos educación lo hicimos porque teníamos influencia de algún familiar que era maestro y veíamos como un maestro optaba por una vivienda, por un carro, ¿sí? Y veíamos que era a través de los beneficios que le otorgaba el mismo sistema organizado. Bueno, vamos a recuperar eso, vamos a buscar las formas de organizarnos ahorita y recuperar eso. Hay un elemento que tú tocaste en el segmento anterior y lo quiero aprovechar de decir. Sí. Hablar de corrupción, sí, es verdad, nosotros no podemos negar lo que todo el mundo ha visto, o sea, no podemos negar lo que existe. Pero uno de los principales que ha defendido y que ha demandado el tema de la corrupción ha sido nuestro presidente Nicolás Maduro. Fue el primero que salió a denunciar que existe una corrupción y que vamos a combatir la corrupción. Bueno, y era algo que desde años atrás venían también denunciando. Muchos sectores decían, está muy a la vista que hay hechos que pues no cuadran o las cuentas no cuadran y cómo es posible que se le diga a la población que no hay dinero y el monto que se perdió no fue menor, es el presupuesto de una nación. Entonces, o sea, fíjate, ese elemento que es tan importante, por eso nosotros nos decimos ser urdanetistas. ¿Por qué? Urdaneta fue el hombre más leal y honesto a Bolívar. En la sociedad tú buscas a un maestro y el maestro es la cátedra o la institución de la moral. O sea, tú nunca vas a ver un maestro ni en actos de corrupción, ni en actos que sean de momentos ilícitos. Entonces, por eso nosotros asumimos, bueno, somos urdanetistas, principalmente por eso, somos leales y honestos. Nosotros mismos vamos a combatir la corrupción que nuestro presidente Nicolás Maduro está pidiendo. O sea, ¿desde dónde lo hacemos? Bueno, desde el que forma la sociedad. Y es el maestro que tiene que asumir esa bandera moral, ese principio axiológico de la honestidad, reforzarlos desde la escuela, reforzarlos desde ese espacio natural de formación y transformación. Bueno, yo creo que hay que reconocer la labor que han tenido los docentes de nuestro país, Sí, que a pesar del totalmente. salario pues ínfimo, insuficiente, pues muchos se costean su transporte, o tienen otro trabajo para poder ir a las escuelas y dar clase a nuestros pequeños Es o a así. nuestros jóvenes. Es Han así. tenido una resistencia importante.
Antes de irnos a la pausa, vamos a volver a establecer un contacto con Fausto Romeo, quien también se encuentra vía remota, para seguir conversando con él y también conocer la situación y la visión del sector privado. Nos comentaba acá Keiber de los estudios que lo importante es tener diferentes miradas con el fin de encontrar propuestas a las problemáticas que han sido planteadas, Fausto, y entiendo que también desde el sector privado pues han tenido innumerables reuniones con el sector gubernamental, con asociaciones, con federaciones de docentes, con miras también a buscar soluciones a las problemáticas acá planteadas. Te escuchamos, Fausto. Está en estos momentos con dificultad no es solamente el sector público, el sector privado tiene que buscar también impulsarlo, llevarlo adelante para que el país es uno solo, el sistema educativo es uno solo. Y si nosotros comenzamos a pensar de que solamente está perjudicado en este momento o desde hace 3 años escolares el sector público por las remuneraciones que ellos bien necesariamente tienen que ser reivindicadas en eso, bueno, tampoco ellos pueden permitirse de buscar estudios mejores superiores para poder llevar adelante un mejoramiento, porque ellos tienen que buscarse alternativas. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en el sector privado? Bueno, de alguna manera se le está pagando un sueldo que baja consono a la posibilidad también de donde está ubicada esa institución, que se está pagando entre 150, 180 a $250 mensuales, porque para eso podemos cubrir la cesta básica familiar que está en este momento algo cercano a los $500. Es decir, 2 ingresos, por eso hablamos de 250, que al menos entre 200 y 250 puede cubrirse esa cesta básica familiar con 2 ingresos en ese hogar. Pero también hay otra realidad también, que el factor número uno, y yo lo escuché recientemente del ministro del Trabajo cuando hizo una exposición, que están esperando que la OIT haga unos planteamientos, pero el primer planteamiento que se debe revisar desde toda la estructura del Estado venezolano y no del gobierno, porque aquí confundimos mucho y se habla mucho del gobierno, pero todos somos parte del Estado, es que la Ley Orgánica del Trabajo, cuando fue formada en el 2012, era otra Venezuela, otra oportunidad. Hoy en día, en el 2024, hay una realidad que tenemos que revisarnos y ver cuál es el motivo por el cual no se le está dando un salario digno, que esos bonos que se le están dando a los trabajadores pasen a ser parte del salario, pero también hay unas prestaciones que son acumuladas dentro del sector educativo. Mira, los maestros tienen más de 15, 20 años, o sea, el promedio de un maestro son 10, 12 años que está de antigüedad. Cuando tenemos unas prestaciones que tienen antigüedades acumuladas, bueno, ¿quién va a ponerse a decir vamos a pagar 500, $600 cuando eso no se sabe cuánto va a terminar siendo al final para un sueldo? O sea, hay mucha tela por cortar y entenderse que todos debemos apostar para poder llevar adelante eso. Muchas gracias a Fausto Romeo. Con este mensaje tenemos que ir a una pausa. Como nos comentaba también, la situación en el sector privado es difícil, sobre todo para los padres y representantes, quienes hemos visto pues en los últimos meses también incrementos en la mensualidad, en la matrícula, si bien se hace a través de reuniones, pues siempre es un peso más para la familia, sobre todo por el aumento, la inflación, el aumento de los costos de la canasta básica, pero sin duda los padres quieren destinar dentro de su presupuesto familiar un monto importante para la educación, para el desarrollo de nuestros niños. Tenemos que ir a una pausa, Fausto Romeo, y acá en nuestros estudios, Keiber, nos acompaña Andrade, del presidente del Movimiento Ordanetista, Luis Beltrán Prieto Figueroa. Nos vamos a la pausa ahora con un nuevo mensaje. Este es un proverbio tibetano que dice lo siguiente, que un niño sin educación es como un ave sin alas. Un bonito mensaje también para compartir con ustedes a esta hora de la tarde, que estamos en vivo a través de la señal de Globovisión. Regresamos en breve.